Buenas noches, jóvenes, el Señor les continúe bendiciendo. Para mí es un placer hoy poder estar aquí y enseñar acerca de la mansedumbre. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta enseñanza. A ustedes que están desde sus casas, presten mucha atención a este tema que es muy importante para nuestra vida diaria. Vamos a orar, queridos jóvenes. Señor Padre eterno, gracias, Señor, por esta noche. Señor, gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, poder congregarnos. Y gracias, Señor, porque también permites que podamos alabar tu nombre y también aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea usted dirigiendo esta enseñanza y que podamos aplicarla para nuestra vida. En tus manos colocamos todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, jóvenes, el tema a tratar hoy es: el joven cristiano es manso. Pero antes de comenzar, yo quisiera contarles una historia que encontramos en la Biblia. La encontramos en Job, en el libro de Job. Este hombre era una persona muy rica. Este hombre tenía ovejas, tenía mucho ganado, tenía muchas riquezas, su familia era grande. Y de repente todo cambió. De repente le llegaron las noticias de que había perdido su dinero, de que había perdido sus ganados, sus animales. Y luego le llegó la noticia de que había perdido a sus familiares. Y teniendo esta historia en mente de Job, quisiera preguntarles: ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre para cada uno de nosotros? La mansedumbre comienza, escuchen bien, jóvenes, la mansedumbre comienza cuando nosotros confiamos primeramente en Dios. Cuando nosotros reconocemos que sin Dios somos nada. Cuando reconocemos que Cristo es nuestro vivir. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la verdadera clave para ser un joven manso. Tomando la historia de Job, todo lo que pasó Job, y vemos lo que él dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ahora en estos tiempos de pandemia, cuando nos hemos estado afectados por causa de la pandemia, hemos visto muchos jóvenes que se han estado durmiendo, que están dormidos espiritualmente. No solo los jóvenes, sino también los adultos. Los cristianos están durmiendo solo por esta pandemia que pasó, y fue algo muy difícil. Fue algo muy duro que tuvimos que afrontar nosotros. Pero llevémoslo a cabo o comparémoslo con la historia de Job, que fue un hombre que perdió prácticamente todo, pero aún así mantuvo su confianza en Dios. Entonces, jóvenes, hoy veremos 3 puntos acerca de la mansedumbre, acerca del joven cristiano que es manso. Y el primer punto es: la mansedumbre tiene enemigos. La mansedumbre tiene enemigos, y uno de ellos es el juzgar deliberadamente. Escuche bien, uno de los enemigos es el juzgar deliberadamente. Y quiero que me acompañen en Gálatas 6:1. Ustedes que nos están viendo en casa, acompáñenos ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y dice de la siguiente manera. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hoy en día hemos visto que somos muy fáciles para juzgar a las personas. Vivimos juzgando y juzgando, pero no entramos o examinamos qué nos dice la Biblia de cómo debemos nosotros ayudar a un hermano que lo encontramos, se podría decir, cometiendo una falta.
Muchas veces vemos a un hermano cometer una falta, y ¿qué es lo que hacemos? Señalar y juzgar. Pero ¿será que eso va acoplado al carácter manso del joven? No. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que vosotros, los que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Entonces, si nosotros, ¿qué debemos hacer siendo mansos? ¿Qué debemos hacer cuando veamos a un joven cometer una falta? ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que debemos hacer es restaurarle. Y esta palabra en el original, en el hebreo, tiene que ver con reparar. Cuando ustedes llevan su moto o su vehículo al mecánico, él primero examina qué es lo que está mal y luego lo repara y queda como nuevo. Igualmente, así debemos ser nosotros, queridos jóvenes. Así debemos ser nosotros. Exhortar al hermano, restaurarlo, y que ese hermano podamos nosotros ayudarlos. Que nuestra amonestación sea para ayudar a las personas y que no sea para destruir a las personas. Muchos van y exhortan a los jóvenes y lo que hace es hundirlo o destruirlo, pero no le dan una esperanza, no le exhortan a la luz de la palabra. Otro enemigo de la mansedumbre es la amargura. Supongamos que usted mañana va a salir con toda su familia, va a ir a un campo con toda su familia, pero de repente una serpiente lo muerde. ¿Qué es lo que pasa? Su día de campo o su día de recreación se daña. ¿Por qué razón? Porque tendrán que llevarlo a urgencias, tendrán que llevarlo para examinarlo, cómo se encuentra bajo el síntoma del veneno. Igualmente, así es una persona amargada. En el original, esta palabra tiene que ver con veneno. Una persona amargada es un veneno. ¿Por qué razón? Usted va a salir con una persona amargada, una persona que guarda rencor, y usted puede estar muy feliz. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa persona le va a dañar el ánimo a usted. Esa persona a usted le va a dañar el día. ¿Por qué razón? Porque la Biblia describe a esta persona como un veneno. A la persona amargada la describe como un veneno. Y en Efesios 4:31, abra su Biblia, joven, en Efesios 4:31, y encontramos la exhortación que nos hace Pablo. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Un joven manso debe ser aquella persona que es feliz, que no guarda rencor y que sabe actuar a pesar de los problemas que enfrente en su vida. Y otro enemigo de la mansedumbre lo encontramos en Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra de Dios: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si a usted hoy viene alguien y se exalta porque tiene el iPhone 12 Pro o porque tiene la mejor moto o el mejor carro, y se exalta a esa persona, usted lo que debe hacer es actuar con mansedumbre, ignorando la ofensa. La palabra aquí nos exhorta y nos dice que la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Qué quiere decir ahí la palabra de Dios? Lo que quiere decir es que la mansedumbre hace perdonar esas ofensas que nos cometen nuestro prójimo. Eso es lo que hace la mansedumbre. Hace que nosotros ignoremos lo malo que nos hacen las personas y que podamos perdonarlas. Esa
es lo que hace la mansedumbre en nuestra vida. Y como segundo punto, la mansedumbre trae beneficios. Creo que mañana algunos van a presentar una prueba y estas personas, si hoy se acuestan temprano, mañana van a rendir mejor en las pruebas que tienen que presentar. Pero ¿qué pasa si estas personas se acuestan tarde? No van a rendir lo suficiente, porque estudios han comprobado que cuando nosotros dormimos lo suficiente, recibimos ciertos beneficios. Igualmente, así es cuando la mansedumbre gobierna en nuestra vida. Cuando la mansedumbre gobierna en nuestra vida, trae varios beneficios, y uno de ellos es el respaldo de Dios. Uno de ellos es el respaldo de Dios, que lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 18 al 19. Ubíquese ahí, ustedes los que están en casa, en Romanos capítulo 12, versículo 18 al 19. Dice así la palabra de Dios: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo, en este capítulo, el apóstol Pablo, jóvenes, exhorta a que nosotros no debemos actuar deliberadamente. ¿Qué es lo que pasa si alguien a nosotros nos hace daño hoy? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Tomar venganza? ¿Actuar mal contra esa persona? ¿Pagar mal por mal? No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos exhorta y nos dice que nosotros debemos actuar con mansedumbre, actuar confiando en que Dios hará justicia y no pagar mal por mal a esa persona. Pero muchas veces nosotros queremos tomar venganza o queremos tomar justicia por nosotros mismos. Si alguien nos hace algo malo, si alguien nos hiere con algunas palabras o nos roba algo, muchas veces queremos nosotros actuar igualmente que esas personas. Pero la Biblia dice: no, mejor deja que la justicia de Dios actúe en tu vida. Nosotros debemos dejar que la justicia de Dios actúe en nuestra vida. Sabemos que Dios es un Dios justo, y si nosotros confiamos en Él, si nosotros somos mansos, dejaremos que Él actúe y dejaremos que Él obre de acuerdo a su justicia. Otro beneficio es que cuando el joven es manso, es enseñado por Dios. Eso lo encontramos en Salmos capítulo 25, versículo 9. Salmos capítulo 25, versículo 9. Dice de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Cuando actuamos con mansedumbre, cuando actuamos confiando en Dios, cuando somos nosotros apacibles, cuando actuamos como Dios quiere, Él encamina nuestra vida. Él encamina nuestra vida. Y esta palabra tiene muchas derivaciones. Y una de ellas tiene que ver en el original con tensar un arco. Cuando un arquero va a lanzar una flecha, él primero examina hacia dónde va a lanzar la flecha. Él examina y mira hacia dónde lanzarla y elige al destino a dónde lanzarla. Igualmente así es Dios con nosotros. Él encamina nuestra vida, Él guía nuestra vida cuando nosotros actuamos con mansedumbre, jóvenes. Si nosotros de verdad que nos dejamos llenar nuestra vida por el odio, llenar nuestra vida desconfiando de Dios. Mire, solo en este tiempo de pandemia, yo creo que a ninguno nos faltó el alimento.
Yo creo que Dios estuvo obrando, y a pesar de que muchas veces desconfiamos de la provisión de Dios, Dios obró. Dios obró de una manera impresionante. Y de eso se trata cuando nosotros somos mansos. Dios encamina nuestra vida, Dios nos lleva por el camino perfecto. Y mire lo que dice la última parte de Salmos capítulo 25, versículo 9. Él enseñará a los mansos la carrera. ¿Cómo así la carrera? El propósito que Él tiene para la vida, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él nos los mostrará, nos guiará hacia Él. Recuerde que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Perfeccionarnos cuando Cristo venga, glorificarnos. En cierta manera ya estamos glorificados, pero no lo vemos aún ahora. Dice la palabra de Dios que Él ya nos glorificó, pero ahora eso no lo vemos nosotros. Y Él cada día nos va perfeccionando y nos va encaminando hacia esa carrera que Él quiere para nuestra vida. Pero ¿cómo nosotros somos partícipes de esto? Creyendo en Jesucristo. Si nosotros podemos venir a la iglesia todos los sábados, domingos, podemos caminar o hacer cualquier cosa, pero si nuestro corazón en realidad no tiene una vida devocional con Dios, jóvenes, en realidad estamos siendo como un religioso. Cuando oramos, en realidad estamos diciendo meras vanas palabrerías. El joven cristiano, un verdadero joven manso, se deleita en la palabra, confía en Dios, viene al culto y se concentra en el culto, se concentra en la Biblia, se concentra en la enseñanza. ¿Por qué razón? Porque eso nos hace mansos. El creyente verdadero es manso. Otro beneficio lo encontramos en Mateo 5:5. Mateo capítulo 5, versículo 5. Y dice de la siguiente manera: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál tierra recibirán los mansos? ¿Será que recibiremos toda Aguachica o recibiremos todo el mundo por heredad? No. Aquí lo que la palabra está hablando se aplica al reino milenial de Cristo también, cuando Cristo venga, cuando Cristo establezca su reinado por 1000 años, y también cuando estemos allá con Cristo. Pero ¿cuáles mansos recibirán la tierra por heredad? Porque muchas veces confundimos esta palabra. Puede haber un ateo que si alguien lo ofende se quede callado, pero en realidad esa persona no es mansa. ¿Por qué razón? Porque la mansedumbre empieza cuando nosotros reconocemos nuestra condición, que en realidad necesitamos la obra redentora de Cristo. El versículo 2 lo dice, de Mateo capítulo 5, versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes recibirán la tierra por heredad? Los pobres en espíritu, es decir, los que reconozcan en esta vida que sin Cristo son nada, y los que crean que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros y que Él resucitó por nosotros. Si nosotros no creemos en Cristo, de nada sirve que estemos aquí, de nada sirve que hayamos nacido en una familia cristiana, de que llevemos en el Evangelio 15 años, pero si en realidad no creemos en Cristo, mi amigo, estamos perdiendo el tiempo y no estamos en realidad agradando a Dios. Y usted, mi querido joven, si en realidad no ha aceptado a Cristo, ¿qué espera? Para mañana es tarde. Cristo hoy a usted lo está esperando con los brazos abiertos. Y la palabra lo dice: los pobres en espíritu son los que heredarán la tierra, son los que estarán con Él en el reino de los cielos, los que crean en Cristo como su Señor y Salvador. Otro beneficio es saber presentar defensa de la fe. Quiero que me acompañen en su Biblia en Primera de Pedro
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice de la siguiente manera: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El contexto de este versículo es impresionante. Lo voy a contar rápido. El emperador Nerón, en el año 64 después de Cristo, incendió Roma. Y Roma se estaba incendiando. Y todo el mundo estaba sin esperanza, estaba en caos. Y lo que hizo este emperador fue echarle la culpa a los cristianos de esa época. Entonces, estos cristianos empezaron a ser perseguidos por los romanos. Y es impresionante cómo el apóstol Pedro los exhorta y les dice: fortalezcanse y den defensa de la fe. Hoy en día a nosotros nos da vergüenza decir que creemos en Cristo. ¿Cómo es posible? Y eso que no estamos siendo perseguidos como otros cristianos lo están siendo en otros países, o como lo fueron los cristianos en este contexto de Primera de Pedro. Estos cristianos empezaron a ser perseguidos, empezaron a morir por causa de Cristo. Un gran ejemplo era uno de los padres de la iglesia, Policarpo de Esmirna. Quisiera contarle la historia de este hombre rápidamente. Lo que pasó él antes de ser muerto. Analicen bien la historia de este hombre. Dice así: cuando él iba a estar a punto de morir, le dijeron que si blasfemaba contra Cristo iba a ser libre, no iba a morir, iba a ser totalmente libre. Pero mire lo que responde este hombre: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Entonces el soldado le responde: si tú blasfemas contra él, serás libre. Y luego le dice, luego lo amenaza con quemarlo vivo a este hombre, lo amenaza con quemarlo vivo. Y mire lo que él responde: no temo al fuego que arde por un momento, pero más bien tú deberías temer al fuego que arde por toda la eternidad. Este hombre murió como mártir. Este hombre murió por causa de Cristo, siendo perseguido por los soldados romanos. Y nosotros que no estamos siendo perseguidos, y nos da vergüenza compartir de la fe, nos da vergüenza compartir de Cristo. Y examinémonos, hermanos, si verdaderamente andamos en la fe, si verdaderamente nosotros presentamos una verdadera apologética de la fe. Y como tercer y último punto, la mansedumbre se puede desarrollar andando con Cristo. La mansedumbre se puede desarrollar andando con Cristo. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos está diciendo: anden conmigo, lleven mi yugo,
y verán que ustedes serán mansos, verán que ustedes serán humildes, verán que ustedes hallarán descanso para su vida. El yugo era un artefacto que unía a dos bueyes. Era un artefacto que servía para que el buey joven, el buey que no había trabajado, se acoplara al buey trabajador, se podría decir, al buey viejo. Y este buey empezaba a coger resistencia, empezaba a entrenarse, y a lo último se volvía fuerte, se volvía trabajador. Entonces Cristo lo que nos está diciendo es: únanse a mí y verán que serán mansos como yo, y verán que serán humildes. Cristo nos dice eso. Si nosotros no andamos con Cristo, no seremos mansos, no seremos humildes, seremos orgullosos, nos exaltaremos por todo. Por eso Cristo nos dice: únanse a mí. Y la última parte es muy chévere, porque nos dice que hallaremos descanso para nuestra alma. Es decir, cuando usted se encuentre en debilidad, cuando usted se encuentre en momentos difíciles, perdió un ser querido o algo, recuerde este versículo, que el que lo sostiene a usted, el que me sostiene a mí, es Cristo, a pesar de las dificultades, porque seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa, pero Cristo es el que nos sostiene cuando nosotros caemos. También la mansedumbre se puede desarrollar siguiendo el ejemplo de Moisés. Acompáñenme ahí a Números capítulo 25, Números capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué razón Moisés era un hombre manso? Porque el pueblo de Israel era muy terco, era un pueblo muy rebelde, que a pesar de que lo habían sacado a ellos de la esclavitud de los egipcios, este pueblo siempre se quejaba contra Dios y decía que quería volver a Egipto. Pero ¿por qué razón la Biblia dice que Moisés era un hombre manso? Porque a pesar de esto, en vez de Moisés abandonar a ese pueblo, en vez de Moisés criticar a ese pueblo, lo que hacía era interceder por ellos ante Dios, oraba a Dios por ellos, le decía que no lo destruyera, que era su pueblo. Por esta razón Moisés fue un hombre manso. Y también la mansedumbre se puede desarrollar imitando la reacción de David. En 2 Samuel capítulo 16, versículos 5 al 12, encontramos que David, cuando sufrió el golpe de estado por su hijo Absalón, que le quería quitar su reino, David tuvo que huir de Jerusalén. Y cuando estaba huyendo se encontró con un hombre que lo maldecía, con un hombre que le estaba tirando piedra. Y David, teniendo a su ejército ahí, teniendo a hombres fuertes, no mandó a ninguno de ellos para que matara a ese hombre que lo estaba maldiciendo y que le estaba tirando piedras, sino que lo que hizo David fue esto. David dijo esto: si este hombre me está maldiciendo, si este hombre me está tirando piedras, es porque Dios así lo ha permitido. Y teniendo David un ejército para matar a ese hombre, de hecho un soldado se le ofreció y le dijo: ¿cómo este perro muerto me va a insultar así al ungido de Dios? Él reacciona de esa manera, al soldado de David. Pero David le dice: si él actúa así es porque Dios lo mandó. O sea que David tenía su confianza puesta en Dios. Y para concluir, jóvenes, nosotros como cristianos vamos a tener burlas. Nosotros como cristianos vamos a ser rechazados por la gente.
A mí me llamaban el pastorcito, me llamaban cuando trabajaba en la empresa, me decían el pastor o el ladrón, porque pues de eso tienen a los pastores que supuestamente son ladrones por causa del evangelio de la prosperidad. Nos llaman ladrones. Pero eso es lo que nosotros vamos a sufrir por ser creyentes. Vamos a sufrir burlas, vamos a sufrir persecuciones en llegados casos. Gracias a Dios que por ahora en Colombia los cristianos no sufren persecuciones. Pero Dios nos dice que a pesar de todo ese problema, Él tiene el control y que nosotros debemos actuar con mansedumbre. Quiero que antes de terminar, que usted se vaya pensando en esto. ¿Será que si en estos momentos a mí me llegan a burlar mis compañeros, mis amigos de estudio, mis amigos de la universidad por Cristo, cómo reaccionaría yo? ¿Cómo reaccionaría yo? Muchas veces nos llaman los aleluyas de todo, pero a pesar de eso debemos actuar con mansedumbre. En vez de criticar a esas personas que nos insultan, debemos orar a Dios por ellos, clamar a Dios por ellos. Entonces, jóvenes, queridos hermanos, espero que este tema acerca de la mansedumbre nos haya quedado claro, que la mansedumbre es tener la confianza plena en Dios, que es, a pesar de las dificultades que tengamos, cómo actuaremos nosotros en esas dificultades. Si tenemos problemas, ¿cómo actuaremos nosotros en esos problemas? Vamos a orar. Señor Padre eterno, gracias Señor por permitirnos, Padre, aprender acerca de la mansedumbre. Permite, Señor, que este tema pueda ser aplicado a nuestra vida, Señor. Que entendamos que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser rechazados muchas veces por nuestros amigos, por las personas del mundo, pero nosotros debemos andar firmes confiando en ti. Nosotros debemos ser dóciles, Padre. Nosotros debemos ser apacibles. Y por eso, Señor, te pedimos que nos ayude, que tu Espíritu Santo sea ayudándonos, Padre, a aplicar nuestra vida, que el fruto del Espíritu se muestre en nuestra vida. Y por eso te pedimos que nos ayudes a ser mansos y humildes como tú lo eres, Dios. Gracias, Padre, por lo bueno y por lo fiel que eres. En Cristo Jesús. Amén.